¿Cómo te va, Vanessa? Bienvenida a Gente de Derecho. Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ahí? Un saludo al equipo y a la audiencia. Claro. Contale a la gente desde tu posición, desde tu ideología, desde tu corazón, cómo leíste la crítica despiadada y descarnada de Cristina Fernández de Kirchner. ¿A quién voy a insistir? Usted tiene el derecho de cuestionar lo que dice o acompañarlo. Lo que no tiene es la posibilidad de impedirle que lo diga. Todo el mundo tiene derecho a decir lo que cree. Esto tiene que quedar claro. Dale, Vanessa. Bueno, la verdad que está bueno contar que la carta hace como un resumen de balance de año de gestión del Frente de Todos y describe lo que hizo cada uno de los poderes, ¿no? Entonces describe la batalla que dio el Poder Ejecutivo con las baterías para ayudar en el marco de la pandemia, de robustecer el sistema sanitario, los IFE, los ATP, bueno, todas las políticas públicas principalmente destinadas a cuidar la vida en el marco de una pandemia mundial de todos los argentinos y en el marco de llegar y encontrarse con un Estado desarmado, desarticulado. Entre otras cosas, no había Ministerio de Salud. Después describe también lo que fue la actuación del Congreso de la Nación y principalmente el Senado de la Nación, con una actividad parlamentaria también novedosa porque se tuvo que digitalizar y virtualizar la discusión parlamentaria, que fue muy difícil al principio. Todos nos tuvimos que adaptar a algo nuevo, como todos los argentinos y argentinas, pero teníamos que seguir funcionando. Eso es obligación, digamos, y aparte lo pedíamos muchísimos diputados y diputadas también, y la gente misma lo necesitaba en un marco de una pandemia. Y después le toca el turno al Poder Judicial. Entonces, lo que ella describe es qué pasó durante este año con el Poder Judicial. Nosotros, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, estuvimos haciendo esto. Bueno, ¿qué pasó en el Poder Judicial? Bueno, nada. Lo que pasó es que se mantuvo toda una estructura judicial, digamos, de poder en materia de sentencia. No hablo del Poder Judicial hacia adentro, ¿no? Que son muchas de las cosas que siempre, no sé, que a vos y a todos los que te escuchan, a vos les interesa cómo funciona la justicia, digamos, el acceso, la digitalización, etcétera, sino en el rol político del Poder Judicial, que es cómo el Poder Judicial se expresa hacia la sociedad, cómo lo hace a través de sus sentencias. Y en este caso focalizó el tema de la Corte Suprema, porque en definitiva es el último lugar, es la última voz de ese poder del Estado. Y focalizó en un Poder Judicial que se dedicó a tratar, por ejemplo, eso también lo dijo el presidente de la Nación, con suma urgencia un persaltum por tema de traslados de jueces, pero todo el resto de las causas que urgen y que necesita la ciudadanía no meritaban un persaltum, no meritaban una gravedad institucional. Pero vos mirá que todos los persaltum que hubieron siempre están vinculados al Poder Judicial, incluido el del Fallo Rizzo. Exacto, fueron dos, podríamos decir. Uno, el Fallo Rizzo, con lo que fue en su momento la reforma del Consejo de la Magistratura, ¿no? Y el otro o sea, para la Corte de Gravedad Institucional lo que le afecta corporativamente. Es lamentable porque, y con eso no hay que incluir a todos los judiciales, por supuesto que no, pero sí el problema de que no se conozca públicamente a los actores judiciales hace que lo que hacen mal algunos, y se hace público, involucra a todo ese poder del Estado. Pero bueno, yo lo interpreto como muy necesaria la carta, porque es un balance que nos marca también que recordemos cuál fue la plataforma electoral con la que nosotros llegamos, el Frente de Todos, y parte de eso fue la denuncia del Lawfare. Fue la denuncia del Lawfare que hoy sigue intacto. No sabemos muy bien lo que es el Lawfare, Jorge, porque ustedes tienen una actuación activa en esta materia con lo que fue todas las causas por persecución. Bueno, vos sabés que nosotros somos Querellante Loma y que si pararon las escuchas fue porque nosotros hicimos la presentación en aquel momento, ¿no es cierto? Exactamente. Y lo que está pasando ahora, incluso recientemente, con lo que fue la confirmación del procesamiento de Stornelli, también nos indica lo mismo. Una persona que está confirmada por la Cámara Federal de Mar del Plata como con el delito de persecución ilegal, como instigador, y todavía continúa siendo fiscal federal de la Nación. ¿Cómo se explica eso? Nosotros nos cansamos de insistir,
al procurador interino Casal de que tenía que sacarlo del cargo, suspenderlo del cargo, porque cualquier otro ciudadano común no correría con esa suerte. Entonces es injusto eso. Por sobre todas las cosas es injusto y la verdad que es bastante grave, ¿no? Yo tuve oportunidad desde el primer momento cuando me invitó la primera vez, porque fui muchas a lo del gato, dije que no podía seguir Stornelli siendo fiscal, que tenía que ser suspendido. No puede un tipo que está siendo llamado a indagatoria, llamar a indagatoria a José de Arimatea que se afanó un salamín. Es realmente vergonzoso. Claro. Insisto, me parece... Claro. Porque hay una justicia para ellos y otra justicia para la gente. No se puede tampoco esto. Vanessa, cuando una de las críticas que se le hacen a Cristina es que su carta, siempre hablando desde el punto de vista del Poder Judicial, ¿no es cierto?, violentaría de alguna manera a las instituciones y a la independencia judicial pretendiendo tener una justicia adicta. ¿Cuál es tu visión? Justamente eso también lo puso ella en la carta, ¿no? Van a pretender que nosotros tengamos una justicia adicta y cuenta lo que fue la transformación de la Corte Suprema durante el primer gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? ¿Cuál fue el procedimiento que se utilizó? Yo creo que lo que hace Cristina es poner en debate público, en cuestionamiento público, el rol de uno de los poderes del Estado que no tiene altos niveles de representatividad o representatividad directa como lo tiene el resto del poder. La gente no vota a los principales funcionarios de ese poder del Estado. ¿Por qué? Porque la Constitución determinó otro mecanismo y hay que ajustarse a ese mecanismo. Ahora bien, vos, Jorge, recién dijiste, yo fui un montón de veces a la tele a contar mi postura, la postura de gente de derecho, la postura de tus representados sobre un tema, el caso de Stornelli, por ejemplo. Sí. Bueno, los jueces, los fiscales, no van a la tele a contar, no te estoy diciendo adelantar sentencia, pero a contar cómo han fallado en determinados casos, a decir cuál es su postura, y la gente no los conoce. No los conoce. Es necesario que debatamos públicamente cómo actúan esas personas. Porque si no, es qué pasa. ¿Cuándo se da a conocer un juez? Cuando se lo quiere apretar, a través de los grandes medios de comunicación. Entonces, y esto pasó muchísimo, esto es parte del lawfare, esto pasó muchísimo en el gobierno anterior, cuando el gobierno anterior, porque esto no lo cuenta el exministro de Justicia, el gobierno anterior, cuando un juez no fallaba como ellos querían, lo denunciaba el Consejo de la Magistratura, le iniciaba juicio político, y lo hacía el propio gobierno y lo hacía el propio ministro de Justicia. Y esto no te estoy hablando de las causas políticas, estoy hablando que cuando un juez fallaba en contra de los tarifazos, lo denunciaban, o cuando un juez fallaba a favor de una paritaria, lo denunciaban. No era solo... Sí, pasó con el juez Segura, cuando armó el lío del gas, no sé si recordás el caso puntualmente. Sí. Segura que debería ser juez federal y todavía está esperando que le hagan el juzgado, ¿no es cierto? Que le hagan la cámara, en realidad, porque no existe la cámara. Sí, estoy al tanto de eso, y nosotros, de las primeras cosas que hicimos en el Consejo de la Magistratura fue desestimar todo este tipo de denuncias, principalmente contra los jueces del Foro Nacional del Trabajo. A nosotros nos pasó que iniciamos los amparos contra la ley de ART y se nos metió la Cámara Contenciosa y nos chupó todos los juicios para correr a los jueces laborales que seguramente hubieran dado la razón a los trabajadores o al colegio público en este momento. Sí. Son distintos mecanismos, a veces poco conocidos, difíciles, medio rebuscados, pero que son mecanismos efectivos de presión. Porque un juez que está denunciado por hacer un juicio político termina siendo presionado. Esto lo denunciaron los jueces, y las juezas también, porque Ana María Figueroa lo denunció a esto. Entonces, me parece a mí que lejos nosotros de condicionar, de tener una justicia dicta, porque lo demostraron nuestros propios actos, que así no fue. ¿Quiénes son los que condicionan? Los que aprietan. Y aparte otra cosa, una justicia verdaderamente independiente, porque siempre se habla de una justicia independiente, ¿cuándo es una justicia independiente? Bueno, yo creo que una justicia independiente es una justicia cuando tiene legitimidad con la sociedad. Ahí, porque es fuerte, así el Poder Judicial se fortalece. Un Poder Judicial deslegitimado socialmente es débil, es más proclive a responder a otros intereses que no son los intereses del bien público, como manda la Constitución. Entonces, hay que trabajar más en recuperar esa legitimidad social. ¿Y cómo lo haces? Porque, por ejemplo, tenés una justicia relativamente nueva, un Poder Judicial relativamente nuevo, que vos conocés bien, por ejemplo, el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires,
que ya está desprestigiado también, un poco por su propia incompetencia y otro poco porque es arrastrado por el nacional, porque la gente no entiende la diferencia de competencia nacional, la competencia federal y la competencia de la ciudad. Pero también está cuestionado, porque, no, a ver, algunos dirán, tenemos que ir al modelo de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Debemos ir a ese modelo o tenemos que ir a buscar un modelo nuevo, Vanessa? Mira, hay un poco de todo en todos lados. El tema del arrastre que hace la justicia federal al resto de las jurisdicciones provinciales, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es así. Nosotros siempre hablamos con Ariel Ariza, que es el presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, que representa a los jueces de las justicias provinciales, y ellos no saben cómo hacer para despegarse cuando suceden las barbaridades que hacen algunos jueces federales, ¿entendés? Porque los jueces provinciales no son todos iguales. Después lo que vos podés, y lo que pasa muchas veces en la justicia de la ciudad, es que queda a veces en segundo plano un rol fundamental del fuero contencioso administrativo y tributario de la ciudad. Muchas de las políticas públicas, sociales, en materia de vivienda, por ejemplo, en materia de derechos sociales, el gobierno de la ciudad tiene que cumplir porque lo ha obligado el fuero contencioso de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, ese es un fuero que hay que ponderarlo y ponderar su trabajo. Después vos tendrás otras cosas, tendrás algunos magistrados que sí, que responden al poder político de la ciudad, es así, lamentablemente, como pasa en todos lados, y tendrás otros magistrados que son verdaderamente independientes, porque los hay. Yo creo que el foco en la justicia de la ciudad, en mi experiencia... ¿Sabes por qué te lo pregunto, Vanessa? Porque me acuerdo de algunos casos puntuales. Me acuerdo de cada vez que Gallardo sacaba una sentencia, le pedían el juicio político. Me acuerdo cuando lo mandaron a juicio político al fiscal Delgado porque no les gustaba que decía que había que trabajar 6 horas o 7 horas, no sé cuánto. Exactamente, ya hacían ellos, qué buen ejemplo, porque ellos en la ciudad ya hacían lo mismo con los jueces que no les gustaban las sentencias que hicieron después cuando fueron gobierno nacional. Exactamente lo mismo. Esos dos casos que vos decís, que por suerte no concluyeron, no fueron destituidos esos jueces, en la votación ellos la perdieron, la terminaron perdiendo. Está claro que a veces las cosas de Gallardo a mí me parecen disparate, pero eso no quiere decir que sean para juicio político, son cosas distintas. Mi opinión como abogado de una resolución judicial, que tengo todo el derecho de decirlo, ¿no es cierto? ¿Puede estar de acuerdo o no? Esto, cada uno tiene lo suyo, el juez por el contenido de la sentencia no puede, o porque resuelve contra el gobierno, no puede ser mandado a ayuda. Claro, exactamente. Vanessa, a propósito de eso, yo veo una contradicción entre lo que hace Citraju en la ciudad de Buenos Aires, que no está poniendo palo en la rueda en cuanto a lo que tiene que ver con los paros, ni con trabar el acceso de los escritos vía web en cualquier momento al sistema, y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, que están prácticamente incitando al paro todas las semanas. Vos sos consejera de la magistratura, de alguna forma, entre comillas, o la patronal también, además ¿cómo ves esta actuación disímil entre dos gremios que son peronistas los dos, pero que no van de la mano? Bueno, primero que Citraju también existe en la justicia federal, y hay una diferencia que nosotros venimos planteando en lo que son el sindicato de Citraju a nivel nacional. ¿Qué es lo que sucede en Cava? En Cava hay convenio colectivo y paritario. Es decir, hay una mesa donde se sienta el sindicato, Citraju, y se sienta el sindicato EJOA, que son los que tienen representatividad, y el Consejo de la Magistratura y las cabezas del Ministerio Público. En esa mesa se deciden las condiciones laborales y las condiciones salariales, ya sea de cómo se trabaja, cómo están las cuestiones civiles y cuánto va a ser el salario. Y ahí es donde se pueden hacer acuerdos y resolver cuestiones. Es en ese ámbito tripartito, para decirlo de alguna manera, donde se armonizan las relaciones entre el empleador y los sindicatos, y aparte tratando de ser un ámbito público, donde los trabajadores también tienen el deber del servicio de justicia, ¿no? ¿Qué sucede en el Poder Judicial de la Nación? En el Poder Judicial de la Nación sucede algo que es un problema mucho más grande que el tema salarial, pero no hay paritaria. No hay paritaria, y aparte sucede algo medio esquizofrénico. La Constitución dice que los recursos los tiene que administrar el Consejo de la Magistratura, pero los recursos los sigue administrando la Corte. Entonces la Corte determina algo unilateralmente, porque no es que
yo no estoy quejándome que la Corte no llama a magistrados, la Corte ni siquiera llama a la UEGEN para discutir salarios, no llama a nadie, ¿eh? Y entonces no hay ámbito para sentarse, y cuando no hay ámbito para sentarse, se genera el conflicto. Esto es así. Entonces la responsabilidad del conflicto no recae solamente sobre los sindicatos, tiene que recaer sobre, bueno, la autoridad y esta desprolijidad y esta actuación, digamos, vos sabés que el sujeto presupuestario es uno solo, es Poder Judicial, es una única jurisdicción presupuestaria. Y que queda una administración bifronte de los recursos, nunca se ha visto algo así, y yo creo que esto solo puede pasar porque se trata del Poder Judicial, porque en ningún otro lado podría pasar. Y ese es el problema que genera conflictividad, digamos. Y después, bueno, también hay una cosa que esto sí hemos avanzado. Yo he trabajado mucho para que exista la regulación del teletrabajo, tanto en el Poder Judicial de la Ciudad como en el Nacional, y lo hemos logrado. Con el Consejo de la Magistratura lo resolvimos. Pero ¿qué pasa? El Consejo de la Magistratura solo le pudo dar consejos y recomendaciones y un protocolo que deben adherir las cámaras. ¿Por qué? Porque otra vez volvemos a lo mismo. ¿Quién tiene las potestades de superintendencia? Bueno, la Corte se las delegó a la Cámara, entonces cada Cámara hace lo que quiere. Es que nadie baja línea y ustedes quedan en el medio como sin arte ni parte, porque la Corte directamente se la da a la Cámara, o sea que el Consejo queda pedaleando. Es así, ese es un gran problema de conducción del Poder del Estado, del Poder Judicial Nacional. Y esto no pasa en el resto de las provincias, en el resto de las jurisdicciones, solo pasa en la Nación. En el resto de las jurisdicciones está claro quién conduce, si es la Corte o es el Consejo de la Magistratura. Y en cambio en la Nación no pasa. Qué sé yo, el Tribunal Superior de Justicia de Cava no tiene potestades para determinar en todo el Poder Judicial. No, de hecho tiene su propio presupuesto, separado del Poder Judicial local. Exacto, ellos tienen su propio presupuesto para el universo que son 200 personas. El resto del Poder Judicial son 6.000. ¿Qué te parece las superpotestades que le dieron a la administradora del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires? Yo creo que ahí falta... Mira, primero, la administradora tiene que trabajar en coordinación con el presidente del Consejo de la Magistratura y el resto del cuerpo del Consejo de la Magistratura. Siempre que eso vaya funcionando así, me parece que puede andar. Y que también me parece que tiene que escuchar a los sindicatos, y eso la verdad que ha venido pasando. Incluso nosotros estábamos con grandes problemas porque el actual presidente del Consejo de la Magistratura de Cava no estaba llamando a los gremios a esta mesa que te digo, se hizo presión, para decirlo de alguna manera, sobre el todo, y se accedió a tener ese acuerdo. Lo que sucede ahí con ese tipo de funcionarios es su obligación con el Poder Ejecutivo. Ese es el tema. Yo no te digo que sea designado por concurso o que sea un procedimiento riguroso como es para ser magistrado, porque no es un rol de tipo jurisdiccional. Ahora bien, también tiene que haber mecanismos más públicos de publicidad para esas designaciones, ¿no? En general, lo digo, no en particular por quién es ahora la administradora. No, por supuesto, esto está claro, son mecanismos democráticos. Sí, exactamente. Nombraste varias veces los gremios. ¿Por qué no está la Unión en la mesa de negociaciones paritarias de la ciudad? Porque no llega a tener el 20% de representatividad mínima que exige para que tengas por lo menos una simple inscripción, digamos. Bien, no sabía yo, por eso te pregunto, no sabía el porcentaje. Sí. Creo que es menos, creo que es... no sabría decirte ahora. No importa, es un porcentaje, no importa, Vanessa. No hace falta decir, no alcanza el cociente necesario. Te hago otra de la ciudad y ya después te hago una más de la nación y te liberamos porque sabemos que estás ocupada. La influencia, yo estoy preocupado con el tema de la administradora porque veo que hoy tenemos una administradora que representa más al jefe de gobierno de la ciudad que a los intereses del Poder Judicial, porque ni siquiera es abogada. Y antes veía una injerencia muy grande de personajes siniestros vinculados con los servicios de inteligencia que escuchaban abogados en Ezeiza u ordenaban hacerlo. Realmente me preocupa lo que pasa en el Consejo de la Ciudad, desde lo democrático, lo republicano, y desde estas injerencias que no podemos negar la influencia de Sebastián de Stefano en el Consejo de la Magistratura y todos los que estaban vinculados con él, que
utilizaban los mismos mecanismos de apriete que después utilizaron cuando estuvieron en la Agencia Federal de Inteligencia. Sí, de hecho, quien vos decís fue miembro del Consejo de la Magistratura, o sea que esto viene desde hace rato. Por suerte en su momento no constituía una mayoría, estoy hablando del año 2012, 2013, más o menos por ahí, pero sí yo lo veo sumamente grave y le agregaría un vínculo más, porque agregaría un vínculo con algunos clubes de fútbol también, ¿no? A veces, o con expresidentes de clubes de fútbol, porque esa es la vinculación, por ahí viene la vinculación que vos estás mencionando, y a mí me parece sumamente grave porque este tipo de personas han sido las que incluso han ido a presentar personalmente a otros magistrados. Yo recuerdo el caso del juez Carsolo, del caso de la causa de Pablo Moyano, por ejemplo, también, ¿no? Carzoglio, mi amigo Luis Carzoglio, de Avellaneda. Y él específicamente denunció quiénes fueron las personas que lo fueron a matar, y uno de ellos fue Sebastián Estéfano, como bien mencionás. Sí, lo sobreseyeron de manera express. Sí, y el juez y ahora estuvo suspendido 90 días sin poder. Ahora parece que sorpresivamente le dan la causa a Comodoro Pi. Prepárate porque no salió en ningún lado, te estoy dando una novedad. Se lo dije hace un ratito, Alejandro Rúa no estaba al tanto, por ejemplo. En cualquier momento sale la resolución. La dejé sin palabras, Vanessa, no esperaba. Sí, me dejaste sin palabras. Vos siempre estás... siempre creo que el despliegue de los abogados de pie, como dicen ustedes, tiene más información que lo que van volando. Bueno, pero esto porque somos querellantes y Filosofo es un fenómeno que lo tengo de capitán del barco en esa querella y está permanentemente mirando las cosas, ¿no es cierto? Pero yo no estaba al tanto de la información que vos me acabas de dar. Prepárense porque se viene, es lo que se viene. Vanessa, te hago la última, ahora sí, ya no de la justicia. Contame la sesión de ayer y cómo termina el cuento del aborto en el Senado. De otro ratito lo voy a tener a Mariano, le voy a preguntar a él, pero ¿cómo ves? Porque la vez pasada pasó lo mismo, se aprobó en diputados, fue un voto transversal, muchos peronistas votaron a favor, algunos del PRO también, y ahora se volvió a hablar, ¿no es cierto? Es un tema más de conciencia que otra cosa. Va a pasar el filtro del Senado, porque la vez pasada le fue bastante mal al proyecto. Bueno, yo creo que eso lo tiene más claro Mariano, pero yo espero que sí, espero que pase, creo que es un tema que salud pública y es importante que estas discusiones, estos debates se den, y también remarco que esto fue el cumplimiento del contrato electoral también, y por eso nuestro presidente, Alberto Fernández, lo envió en ese cumplimiento, y había mucha demanda de los colectivos, de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, y bueno, esperamos que se comience a tratar, creo que la semana que viene comienza el tratamiento, y ya la otra estaría para ir a recinto. Esperemos que se apruebe. Y aparte viene acompañado de otro proyecto que también hay que decirlo porque no queda desdibujado, que es el proyecto de los 1000 días, que es un cambio de paradigma en la protección de las infancias, desde el embarazo hasta los 2 años de vida, y la verdad que es muy importante. Vanessa, la última, ¿te satisface el recorte de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires? Porque a ustedes, los diputados que representan a las ciudades, se los acusó desde el macrismo directamente de traidores a los intereses de la ciudad. Sí, yo igual soy por la provincia de Buenos Aires. Vos no te te tengo porque estás en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, por eso sí, es que te ubicaba acá. La verdad es que no, yo creo que acá no es un recorte lo que sucedió, sino lo que fue es corregir un abuso que había sucedido durante el gobierno de Macri como presidente y la otra como jefe de gobierno, donde se le dio más de lo que correspondía. Incluso, entonces acá te estás corrigiendo algo, incluso el jefe de gobierno debería pagar lo que estuvo de más y ya utilizó. Me parece a mí que hay que aplicar también esos criterios de igualdad y de redistribución de los recursos en la materia coparticipable. Si vos comparás en geografía,
en habitantes, etcétera, etcétera. La provincia de Buenos Aires con la ciudad de Buenos Aires, el reparto de recursos es sumamente injusto e inequitativo. Entonces me parece que corregir esto que se hizo mal, no son. Vanessa, te mandamos un beso grande, que tengas un fin de semana maravilloso y que si no hablamos antes de fin de año, que tengas una gran Navidad y un mejor año 2021. Un beso grandote, querida. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, a vos, a todo tu equipo. Saben que siempre los escucho, o habitualmente los escucho, porque escucho a las 770. Y felicidades para todos también y un saludo a la audiencia.